Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias para prepararnos para el mensaje de esta tarde. Gracias a Dios porque estamos aquí preparados ya, alabando al Señor a través de la oración. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 6. El título de la predicación de esta tarde, hermanos, se llama Manifiesta con claridad lo que eres. Manifiesta con claridad lo que eres. Con base en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 6 y 7. Voy a tomar una frase que está en el versículo 7, pero quiero que leamos los dos versos para que nos ubiquemos en el contexto. Dice así la palabra de Dios, hermanos, en Proverbios 23:6. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Quiero tomar la primera parte del versículo 7 que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hermanos, este pasaje está hablando del avaro. Yo no voy a hablar del avaro el día de hoy. Lo que quiero sacar, hermanos, no de contexto, sino de la frase que está utilizando el autor de Proverbios, es que tanto el avaro como muchas otras personas que podemos saber en el mundo, somos personas que quizás en nuestro corazón somos una cosa, ¿verdad? Pero delante de las personas no nos mostramos con claridad tal cual somos, es decir, damos una imagen distinta o diferente de la que nosotros realmente somos. Quizás hablamos como la gente espera que hablemos, nos comportamos como la gente quiere que nos comportemos, actuamos como a la gente aprueba que uno o esperaría que uno actúe, pero en realidad aquí en nuestro corazón no somos ese tipo de personas. Pero la palabra de Dios, vamos a ver el día de hoy, nos hace una invitación para que cada uno de nosotros nos manifestemos, nos demos a conocer tal cual somos. Vamos a ver, hermanos, dos consejos. Primero que nada, si nosotros como hijos de Dios vemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que lo primero que encontramos es que la palabra de Dios nos dice, oye, ten cuidado con esto. Hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de hacer un examen personal, un examen minucioso. Voy a mencionar esto más al rato otra vez acerca de nuestras personas. Debemos de examinar lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, ¿por qué hay cosas con las que tenemos que tener cuidado? Déjenme decirles, hermanos, que nuevas noticias, nuevas cosas salen cada día con la situación que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Y una que está pues no surgiendo realmente ahorita, sino que ya se ha venido percibiendo en los últimos meses, es que algunas personas, debido al encierro, estamos teniendo efectos en nuestra vida que no nos hubiéramos imaginado. Estamos teniendo reacciones que en otro momento quizás no habríamos tenido, pero la situación pues que estamos viviendo nos está llevando a eso. Y una de esas cosas es que habemos personas que al estar encerradas tanto tiempo, estamos empezando a sacar una faceta de nosotros que las personas no conocían de nosotros. Y eso es el carácter, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de reaccionar, hermanos, está sorprendiendo a muchas personas. Ya no solamente se habla de la violencia hacia el género femenino, sino también al masculino, o a los niños, o al excesivo uso de alcohol, por ejemplo, o consumo de pornografía, o de drogas que está habiendo, hermanos, entre las personas el día de hoy. Pero saben, es algo que no nada más está ocurriendo en las personas inconversas, es algo que está ocurriendo también en muchas familias cristianas. Es decir, la situación que estamos viviendo nos está haciendo que nos mostremos tal cual somos. Pero es esa clase de manifestación la que la palabra de Dios quisiera que tuviéramos todos,
No, por eso es que tenemos que tener cuidado con esto. Lo que estamos viviendo el día de hoy, hermanos, debe de ser como una alerta que se enciende en la vida de cualquier hombre, de cualquier mujer, de cualquier joven, de cualquier señorita, de cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer, hermanos, 3 citas. La primera cita que vamos a leer el día de hoy, hermanos, se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 29 al 31. Hermanos, el título de la predicación es Manifiesta con claridad lo que eres. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que manifestar con claridad lo que somos. Debemos de tener cuidado con lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 29 al 31, porque la alerta que se está encendiendo en la sociedad nos incluye también a nosotros. Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, yo no sé si ustedes son asiduos a las noticias. Algunas cosas chuscas se están descubriendo en las videoconferencias, pero también se están descubriendo otras, pues, malas, ¿no? Terribles. Que uno no esperaría que ocurrieran. Y es que llega el momento, hermanos, en el que el ser humano pues se olvida de quién es, se olvida dónde está. Dice la Biblia, hermanos, en Efesios capítulo 4, que tenemos que tener cuidado con las palabras corrompidas, con la amargura, con el enojo, con la ira, con la gritería, con la maledicencia, contra toda malicia. Hace unos días, hermanos, leyendo el periódico, e incluso me parece que también salió en la televisión, ¿verdad? En una sesión de videoconferencia, a una persona se le olvidó, por ejemplo, apagar la videocámara y tuvo relaciones sexuales en su despacho con una colaboradora. No sé si vieron esa noticia. Se le pasó a apagar la cámara, creyó que la había apagado y literalmente, hermanos, ellos tuvieron el acto sexual. Y la cámara estaba prendida. Y como eso, hermanos, están pasando muchas cosas. Y uno dice, oye, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Ya vieron lo que está ocurriendo detrás de la cámara? Hermanos, es una alerta. Nosotros como hijos de Dios, también hoy la gran mayoría estamos detrás de una cámara. ¿A poco no? Sea una reunión de oración, una reunión con amigos, una reunión en la escuela, una reunión de trabajo, una reunión social, lo que queramos, y quizás de repente se nos olvida que estamos frente a una cantidad de personas que nos están viendo y las palabras corrompidas o lo que hay en nuestro corazón sale a relucir. Alerta, ten cuidado con eso, porque si nosotros somos hijos de Dios, debemos de manifestarnos de una manera distinta o diferente. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 lo siguiente. Gálatas está muy cerquita, de hecho está atrás de Efesios, está el libro de Gálatas. Ten cuidado con la amargura, ten cuidado con el enojo, ten cuidado con la ira, ten cuidado con la gritería, ten cuidado con la maledicencia, ten cuidado con toda malicia. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Hermanos, quiero traer a la memoria, hagan un paréntesis, en el versículo 31 de Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice: quítense de ustedes todo esto. Si ustedes, dice Pablo, tienen esto, hay que quitarlo pronto. Es decir, Pablo, hermanos, no era un hombre que trataba de tapar el sol con un dedo. Él aceptaba que muchas veces en la iglesia o en las iglesias podíamos haber personas que todavía teníamos algo equivocado, algo malo. Por eso se enciende la alerta y por eso Pablo dice: oye, si está allí, pues entonces es hora de quitarlo. ¿Por qué? Porque dice en Gálatas capítulo 5, que también fue escrita por él, dice: porque si no se hace manifiesto las obras de la carne. Es decir, que la vida que estamos viviendo
es muy distinta a lo que decimos que nosotros estamos siendo. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, dice Pablo, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, las 17 cosas que el apóstol Pablo menciona en este pasaje son coronadas con una frase al final. Y en esa frase que al final dice el apóstol Pablo, añade, no heredarán el reino de Dios. Evidentemente Pablo está hablando de personas que no tienen a Cristo, es decir, personas que aún no han recibido a Cristo en su corazón como su Salvador personal, y por eso es que tajantemente el apóstol Pablo dice, estas personas no van a heredar el reino de Dios, el reino de los cielos. Se entiende, según lo que dice Pablo en el versículo 19 al 21, que este comportamiento es un comportamiento impío, no es un comportamiento cristiano. Pablo está haciendo un llamado a los hermanos de Galacia: manifiesten con claridad lo que ustedes son, porque si ustedes están manifestando en sus conductas estas acciones, están dejando ver que ustedes son personas que quizás no van a ir al reino de los cielos, porque si fuera a ocurrir eso, ustedes ya no tendrían este comportamiento. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 20. Hay un llamado, hay que quitarlo. Hay un segundo llamado en el versículo 21, mientras ustedes se encuentran Corintios, hermanos. Y el segundo llamado dice, yo los amonesto, ya se los he dicho antes, no lo hagan, no lo hagan, dejen de practicar el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, todo. Vamos a ver ahora lo que dice 2 Corintios 12, 20. Pues me temo, dice Pablo, que cuando llegue yo no los halle tales como quiero, y yo sea hallado en ustedes, de ustedes, cual no quieren, que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Hermanos, alrededor del mundo, muchos amados hermanos están siendo llamados a la presencia de Dios de una manera, yo diría, inesperada. Hablo como hombre porque Dios sabe, ¿verdad?, que Él ha determinado nuestros días. Hace unos días falleció un pastor de nuestro compañerismo y pues es doloroso, ¿no?, cuando uno conoce a alguien que aprecia, que ha fallecido, y máxime cuando pues fue algo muy rápido. Fue algo que no se esperaba. Unas horas antes de que nos avisaran que él había muerto, nos acababan de avisar que estuviéramos en oración, porque los médicos decían que si pasaba 48 horas más, pues las cosas podían estar mejor. Eso fue por la mañana, pero por la tarde avisan que las cosas se habían complicado y que había partido a la presencia de Dios. Hermanos, yo no quiero exagerar ni espantar a nadie, porque tengo que pensar en mí mismo. Dice Pablo, me preocupa ir con ustedes y encontrar que estas circunstancias todavía están en su vida, dice Pablo. A mí me parece que lo que Pablo está haciendo con los hermanos de Éfeso, de Galacia y de Corinto no es otra cosa sino decirles: manifiéstense con claridad, o manifiesten con claridad lo que ustedes son, tengan cuidado de esto. Yo creo que Pablo esperaba que los hermanos en Corinto, cuando recibieran de Pablo la carta o la epístola que tenemos nosotros en la Biblia, se preocuparan y pensaran: oye, mira, Pablo piensa que le preocupa que entre nosotros haya todavía este tipo de comportamiento.
Y si ellos amaban a Pablo y respetaban a Pablo y tenían un poquito, vamos a decirlo así, temor de la autoridad que él como apóstol tenía para reprenderlos, cambiaron, imagínense a Dios, a Cristo. ¿Sí me explico? Si el Señor nos llama ante su presencia, imagínense que es el propio Señor, porque en realidad Pablo lo que escribe es dado por el Espíritu Santo. Que el Señor diga, me temo que si voy con ustedes ahorita, yo encuentre que todavía ustedes no se están manifestando como debería de ser. Me preocupa, diría el Señor a nosotros, ¿sí?, que si yo voy con ustedes, encuentre todavía alguna de estas características en sus personas. Entonces dice Pablo, tengan cuidado, tengamos cuidado con esto, hermanos. ¿Por qué? Porque si queremos ser reconocidos como cristianos, debemos de hacer una lista detallada, exhaustiva. Hermanos, por eso quise hacer esta lista. Debo de sentarme y en un momento de sinceridad, debo de ver con qué estoy luchando, qué debo de dejar y qué me ha costado. Hermano, no nos castiguemos, no con el propósito de castigarnos, no, pero tampoco seamos demasiado permisivos. ¿Me explico? Yo hago una lista y digo, caray, Señor, si yo soy honesto contigo, de estas 17 cosas tengo todavía 15. Señor, ayúdame para que yo erradique esas 15 cosas de la lista, o 4 o 6 de las 8 o 6 de las 7. Señor, ayúdame. Pero tampoco decir, bueno, no estoy tan mal porque de 17 tengo 9, a lo mejor hay quien tiene 15, estoy mejor que otros. No, tratándose del pecado, no nos comparemos con nadie, es más, en nada, pero mucho menos en esto. Nunca digamos, bueno, por lo menos creo que soy mejor que tal hermano, por lo menos creo que soy mejor que el otro. No, hay algo que me cuesta abandonar. Escuchen esto, hermanos, si hay algo que nos cuesta abandonar, tenemos que platicar con alguien maduro, a quien le confesemos abiertamente lo que estamos haciendo. Subrayo, alguien maduro, que me va a aconsejar, que me va a ayudar, no que va a decir, wow, pero ¿qué me estás diciendo? Yo nunca pensé que tú hicieras esto. No, a alguien que no me va a juzgar, que me va a ofrecer su ayuda, que va a orar por mí y a quien yo le pueda dar cuentas para que yo vaya superando todo eso. ¿Por qué digo esto? Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 16. Dios, hermanos, no es un tirano que está señalándonos con el dedo. Tú, Germán, que soy yo, tú eres esto, eres el otro, eres aquello, eres un perverso. No, claro que no le agrada. Pero me da la opción, me da salidas. Me dice, oye, mira, yo te voy a rodear de personas, a lo mejor en 100 hay una, pero la hay. Y si no la has encontrado, búscala. Dice Santiago 5:16, escuchen esto, dice, confiésense o confesaos, como dice aquí, vuestras ofensas unos a otros. Vamos a ir por partes, hermanos. Confiésense sus ofensas unos a otros. ¿Y saben cuál es la idea de confesarse? Sé honesto. Yo voy con el hermano Samuel y le digo, hermano Samuel, mira, yo he visto que tú eres un hombre maduro. Voy con la hermana fulana de tal, yo he visto que tú eres una hermana madura. Yo quiero preguntar si puedo platicar contigo. ¿Sabes una cosa? Yo tengo un serio problema en mi vida. Estoy luchando con los celos. No soporto, no puedo aguantar. Me dominan. Tengo muchos problemas en casa con mi esposa o con mi esposo. No me puedo controlar. He llegado incluso al control, a la violencia. Me desespera, no estoy tranquilo, no sé qué hacer. No lo puedo controlar. Y tú no te admires, no juzgues. Dice, y oren unos por otros para que sean sanados. Hermanos, hay cosas que no vamos a poder vencer a menos que pidamos el apoyo espiritual de alguien. ¿Sí me explico? Hay cosas que no vamos a poder vencer
a menos que pidamos el apoyo espiritual de alguien. Porque el simple hecho de decir a alguien lo que somos o lo que estamos haciendo, nos está confrontando ya con nosotros mismos. ¿Sí me explico? Pero añade algo más, la oración eficaz. Hermanos, la idea de eficaz no habla nada más de una oración bien hecha, no. La oración eficaz se refiere a la oración fervorosa, a la oración perseverante. Es decir, si una persona, si un hermano de la iglesia, hermanos, está queriendo manifestar con claridad lo que es, escucha esto, si un hermano de la iglesia toma la decisión de manifestar con claridad lo que es y se da cuenta que hay algo con lo que está luchando y va contigo y te confiesa lo que está haciendo, tu responsabilidad, mi responsabilidad es orar fervientemente. Esa es la idea de la oración eficaz. Orar con celo, orar sin parar, o luchar, como decía yo hace algunas semanas en una predicación, no sé si recuerdan aquel mensaje cuando hablaba yo de guerreros espirituales y hablaba de Epafras y decía que él era un hombre que agonizaba por su iglesia. Y eso es lo que tenemos, hermanos, que hacer nosotros. Escuchen lo que dice la última parte del versículo de Santiago que acabo de leer. Dice la palabra de Dios así: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Saben ustedes cuál es la idea de Santiago? Es la siguiente: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Por eso me refiero a que busques a un hermano maduro. A lo mejor hay una hermana de la iglesia o un hermano con el que te llevas bien y es tu amigo, pero tú dices, no creo que él me pueda ayudar, no creo que comprenda con exactitud lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando, y yo necesito a alguien, ¿verdad?, que me escuche, que me entienda, que me aconseje, pero alguien también a quien yo le pueda rendir cuentas. Hermanos, está comprobado que cuando una persona tiene un problema en muchas áreas de la vida y busca a alguien a quien darle cuentas, supere con mayor facilidad el problema que está teniendo. Y entonces yo le digo al hermano, yo te autorizo a que tú me preguntes cuando tú quieras: oye, Germán, ¿cómo vas con el problema que platicamos? ¿Te estás controlando más? ¿Estás reaccionando correctamente? ¿Estás logrando vencer esa actitud, ese enojo, esa ira, esa gritería, esa maledicencia, esa malicia o eso que tú estás teniendo? No, ¿por qué no? ¿Estás leyendo tu Biblia? No, pues la verdad no la leí. ¿Por qué no la has leído? Tienes que leerla. Yo te autorizo a que me llames de vez en cuando: hermano Germán, ¿estás leyendo tu Biblia? No, ¿por qué no la estás leyendo, hermano? Tienes que leerla. La próxima semana que yo te hable, hermano, quiero que me digas que leíste la Biblia. Eso es dar cuentas. Al hermano le preocupa mi vida. No va a salir de sus labios. Nadie se va a enterar. Él va a estar luchando conmigo. Va a estar luchando por mí para que entonces, hermanos, yo pueda manifestar con claridad lo que soy, porque desde el momento en que yo tomé la decisión de acercarme con Él para confesarle mis pecados, estoy tomando la decisión de actuar correctamente. ¿Sí me explico, hermanos? ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso es entonces, hermanos, que Santiago, el primer autor del Nuevo Testamento, porque Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento escrito, cuando él está siendo inspirado por el Espíritu Santo, él está pensando en ti y en mí, en personas que quizás, ¿verdad?, tenemos alguna de las cosas de las cuales habló Pablo después y nos dio la manera de superarlas. Voy a leer de nuevo el pasaje, hermanos, antes de pasar al punto número 2. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una pregunta rápida, no espero respuesta. ¿Qué encuentran ustedes en este verso? ¿Qué encuentran en este verso? ¿Acaso no se dan cuenta que es la salida? Si se dan cuenta, hermanos, que lo que Santiago está diciendo es: si tú confiesas tus problemas con alguien, ese alguien ora por ti y te ayuda, al final
lo vas a poder dejar. ¿Sí nos damos cuenta? 2, haz énfasis en esto. Ya hablamos, ten cuidado con esto. Ahora vamos a hablar, haz énfasis en esto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Gracias a Dios, así como vemos hermanos, ¿verdad?, que a lo mejor no manifestamos con claridad lo que somos, hay otros que sí manifiestan con claridad lo que son. Gracias a Dios por aquellos hermanos entre nuestra iglesia, hermanos que son sinceros, que tal cual son ellos en sus corazones, así son en su vida cotidiana. Porque también, ¿verdad?, me atrevo a creer que hay hombres y hay mujeres en nuestra iglesia que son sinceros, que sabes perfectamente, que son íntegros. Entonces sigan haciendo énfasis en lo bueno. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, dice el apóstol Pedro, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo su buena manera de vivir entre los gentiles. Dice, van bien, sigan así, sigan como van, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Vamos a tratar de interpretar muy brevemente este versículo. Cuando Pablo habla de los gentiles, habla de cualquier persona que no tiene temor de Dios. Creo que dije Pablo. Así que lo que Pedro está diciendo es lo siguiente: hermano, esa conducta buena que tú tienes, manténla todavía, especialmente a los ojos de las personas que no tienen a Cristo, para que cuando Cristo venga, miren lo que dice Pedro, mantén el buen comportamiento, especialmente delante del inconverso, para que cuando Cristo venga, a eso se refiere la frase en el día de la visitación, las personas glorifiquen a Dios. Esto que está diciendo el apóstol Pedro es el cumplimiento de lo que Jesús ordenó. Vayan, no pierdan Pedro, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. El título de la predicación es Manifiesta con claridad lo que eres. Hermanos, somos hijos de Dios. Manifestemos con claridad lo que somos, manteniendo el buen comportamiento delante de las personas. Dice Mateo capítulo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo, ¿verdad?, de una olla o de algo que la tape, un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean lo mismo que dice Pedro, para que lo que murmuran ustedes, dice el Señor, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermanos, lo que Jesús dice es lo siguiente: las personas que ven a alguien hacer énfasis, continuar con un buen comportamiento, van a glorificar a Dios por ti. Yo no puedo alcanzar a comprender con claridad lo que dice el apóstol Pedro. Me voy a regresar a Pedro. Lo que Pedro está diciendo es, cuando Cristo venga, la gente que no creyó en Él lo va a alabar a causa del testimonio de los que sí creyeron en Él. Voy a tratar de explicarlo. Imaginemos, hermanos, que Cristo viene hoy. Que Cristo viene. Es ya la segunda venida de Cristo. Él viene con sus ángeles, viene con sus santos. Y en el mundo hay mucha gente que no creyó en Él. Y lo ve venir. Dice, wow, era cierto. Aquí está el Señor, aquí está Cristo. Alabado sea. Y mucha gente que creyó en Él. Yo recuerdo que tenía un vecino, que tenía un amigo, que tenía un familiar, y él se esforzaba y hacía énfasis en su comportamiento y en sus buenas obras, y lo bendijeron y lo adoraron y lo alabaron. Era cierto, lo merecía. Esas personas creyeron que era digno y lo es. ¿Por qué no lo hicimos nosotros?
si tuvimos a nuestro alrededor personas que con su comportamiento lo alababan? Tuvimos a nuestro alrededor personas que se mostraron tal cual eran. Nos decían que eran hijos de Dios, se comportaban como hijos de Dios, como hijos, como redimidos por Cristo. Y aquí está Cristo, de verdad vino por ellos, de verdad están con Él. ¿Por qué no lo hicimos nosotros? Te alabamos hoy, Señor, porque has venido. Lamentablemente esa alabanza no va a ser suficiente, hermanos, para ellos, porque no creyeron. No voy a hablar de eso hoy. Hermanos, vamos a Tito, capítulo 2, versículo 7. Y lo que estamos diciendo es que tenemos que mantenernos, hermanos. Ya sea que haya una cámara frente a nosotros, que haya un hermano frente a nosotros, que haya alguien frente a nosotros o no, hagamos énfasis en esto, en el buen comportamiento, en vuestra buena manera de vivir delante de las personas, para que glorifiquen a Dios en el día que Él venga, hermanos. Tito capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Hermanos, la palabra adversario que utiliza Pablo cuando le escribe a Tito, hermanos, tiene dos connotaciones. La primera, lo que Pablo está pensando es: cualquier persona que no es cristiana, que no tiene temor de Dios y habla mal de ti como cristiano, tú haz énfasis en esto. Mantén tu buen comportamiento. Mantén tu buen comportamiento para que cuando esté delante de Dios no tenga nada malo que decir de ti y se avergüence. Pero la segunda connotación que podemos derivar de aquí, vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice la Biblia que hay alguien que nos está acusando delante de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice Pablo: siempre enseña lo que produce una vida recta para que nadie pueda criticarte. Así cualquiera que esté en contra se sentirá avergonzado porque no tendrá nada malo que decir de ustedes. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás, hermanos, sus huestes de demonios están delante del Padre acusándote a ti y acusándome a mí. Día y noche. Pero si nosotros hacemos énfasis en esto, en mantener nuestra conducta delante de Dios, nos manifestamos tal cual somos, Él se va a avergonzar delante del Señor, porque no va a tener nada con qué sostener lo que decía de nosotros. Ejemplo, el multicitado Job. Satanás va con Dios y le dice: te adora porque le conviene, quítale todo y en tu propia cara te va a maldecir. ¿Sí ocurrió eso, hermanos? ¿No? Acusó a Job injustamente y al final el enemigo quedó avergonzado. ¿Por qué? Porque sus acusaciones eran injustas. Hermanos, el enemigo tal vez en este momento esté acusándonos delante del Padre. Que lo haga. Si nosotros nos manifestamos tal cual somos, Él se va a avergonzar y no va a tener nada malo que decir de nosotros. Estoy por terminar. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 2 al 5. Entonces, hermanos, hagamos énfasis en esto. ¿En qué? En mantener buena nuestra manera de vivir delante de toda persona, especialmente de aquellos que no tienen temor de Dios. Y si lo hacemos, si nos mantenemos allí, porque nos manifestamos ante los demás tal cual somos,
algo va a ocurrir en nuestra vida. Juan 15, 2 al 5. Estoy por terminar. Un par de pasajes más. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús: todo pámpano, es un pasaje que conocemos, Juan 15, 2, que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Hermanos, si hacemos énfasis en esto, mantener nuestra conducta delante de los hombres, vamos a llevar fruto, vamos a llevar más fruto, vamos a llevar mucho fruto. Es decir, vamos a crecer, crecer, crecer. Termino citando dos versos, no los busquen. Isaías 59, 2. Sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Segunda de Corintios 5, 9. Procuramos, ya sea ausentes o presentes, serle agradable a Dios. Si nosotros, como hijos de Dios, hemos de manifestarnos tal cual somos, vamos a hacer lo que dice Pablo a los Corintios. Ya sea que estemos ausentes o presentes al Señor, vamos a procurar serle agradables. No vamos a ser como el avaro que veíamos en Proverbios. Decía una cosa con sus labios, pero en su corazón estaba deseando otra. Pero si acaso alguno de nosotros, en un acto de sinceridad delante de Dios, reconoce que está batallando, reconozco que estoy batallando con algo de la lista o con varias cosas de la lista, la respuesta, dice Dios, busca a alguien a quien le confiese lo que estás haciendo, alguien maduro, que no te juzgue, pero que tampoco te solape, que ore por ti y que te ayude para que al final, eso desaparezca de tu vida y tú te puedas manifestar tal cual eres. Que Dios los bendiga, hermanos.